Les invito a que abran sus Biblias, por favor, al libro de Lucas, al capítulo 20. Y allí quisiera que contemplemos por unos minutos lo que he titulado El castigo de labradores malvados y la encomienda a nuevos labradores. El castigo de labradores malvados y la encomienda a nuevos labradores. Versículos 9 al 18. Quisiera volverlos a leer para tener el texto fresco en nuestras mentes. Dice así la palabra del Señor. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y ahí es donde acaba pues este pasaje para nuestra consideración en esta mañana. Vamos a orar. Padre, damos gracias de estar aquí en esta mañana. Gracias porque hemos podido expresar a ti por medio de nuestras oraciones, nuestras acciones de gracias, nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras súplicas. Y sabemos, Padre, que tú nos has oído. Gracias, Padre, porque hemos podido elevar a ti cantos por medio de los cuales hemos expresado cuán poderoso eres tú, cuán grande eres, cuán digno eres de recibir toda honra y gloria. Porque ciertamente que el único que merece recibir toda honra y toda gloria y toda alabanza y ante el cual uno debe de postrarse en adoración eres tú, oh Dios. Y ahora, Padre, venimos también delante de tu presencia para pedir de ti que por la obra del Espíritu Santo podamos recibir entendimiento para comprender este pasaje. Estamos aprendiendo muchas cosas del ministerio de tu Hijo, el Señor Jesús. Cómo es que Él, a través de estos 3 años de ministerio, fue sentando las bases para el desarrollo de la siguiente etapa del plan de redención. Y, por cierto, yendo a través de todos estos años con dirección a la cruz. Y nos encontramos, Padre, en esta última semana de la vida terrena del Señor. Y los eventos y las enseñanzas, nos damos cuenta, son sumamente profundas, impactantes e importantes. Te pido, Señor, que tú concedas aquí al grupo de creyentes aquí reunidos, que nos des entendimiento, porque aquí se sientan las bases para lo que va a tomar lugar luego, siglos por delante. Te pido que tú nos des pues entendimiento a través de esta parábola misma que el Señor dijo, para ir más allá de lo que es obvio y para entender cómo el Señor Jesús por medio de ella está dejando importantísimas enseñanzas que nos afectan hoy a nosotros. Te imploro pues que tú hagas toda esta obra para tu honra y gloria una vez más. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjenme decirles una cosa.
como mencioné en la oración, esta parábola es sumamente importante, porque a través de esta parábola vamos a recibir muchas enseñanzas. Tanto es así que no es posible en realidad cubrirlo todo en un mensaje. Pero yo les animo a que ustedes presten mucha atención. Si algo, lo que venimos viendo a través del libro de Lucas es cómo el Señor Jesús lleva a cabo este ministerio de 3 años, por medio del cual Él sienta las bases de lo que es el reino de Dios, el plan de Dios de establecer su reino. Y esta parábola de acá tiene una parte muy importante dentro de una transición que va a haber en el plan del reino. Una transición que nos afecta a nosotros el día de hoy. Así que les invito a que ustedes, por favor, presten toda atención. Vimos en el mensaje pasado que hay una trágica consecuencia al rechazar la revelación que Dios da acerca de su Hijo Jesucristo. Y habiendo quedado en silencio al final de la confrontación de parte de los líderes judíos, el Señor procede a decir una parábola al pueblo, como acabamos de leer, al pueblo que había estado escuchando. Recuerden que leímos al principio del capítulo 20, en el versículo 1, que el Señor estaba enseñando al pueblo y predicándoles el Evangelio. Y por medio de esta parábola, el Señor continúa enseñando verdades importantes y exhortando a las personas a que no rechacen a aquel que es el que ha sido enviado a ellos, a Jesús mismo. Para entender esto, tenemos que verlo primeramente de la siguiente forma. Vamos a ver la narración que el Señor Jesús hace de esta parábola, la parábola de los labradores malvados. Y vamos a ver la narración de ella, versículos 9 al 16. Luego de eso vamos a pasar a ver el significado de la parábola. Primero la narración, vamos a ver los detalles de la narración y luego vamos a ver el significado de la parábola. Luego de eso vamos a pasar a ver la reacción del pueblo ante el significado, ante el entendimiento de lo que significaba esta parábola. Finalmente debemos de ver las aplicaciones y las ramificaciones de esta parábola. Son 4 puntos que vamos a ver entre el día de hoy y Dios mediante el próximo domingo. ¿De acuerdo? Así que también quisiera decir algo antes de continuar con el mensaje, que la semana pasada, después del servicio, uno de ustedes me dijo, muy amablemente, me dijo, slow down. Habla un poco más lento. Entonces le dije, ¿estaría bien que hable de esta forma? Y me dijo, no, pues no para tanto. Pero lo que sí es que hubo una sugerencia que me pareció muy adecuada. Y fue la sugerencia que busque que quizá se ponga en pantalla los pasajes. Porque una de las cosas que estoy haciendo es que en mis notas tengo ya los pasajes para no perder tiempo en ir y buscar los pasajes. Sino que de frente cito el pasaje y leo el pasaje. Y como que no les estoy dando tiempo a que ustedes vayan y busquen y se tomen ahí 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos para hacer eso. Entonces, voy a tratar de hacer lo posible de que se pongan ahí solamente las referencias, cosa que aquellos de ustedes que quieren tomar nota, pues pueden hacerlo para luego quizá ir y verificar, ¿no?, los pasajes que les estoy dando y que estoy leyendo. De otra forma, espero Dios mediante hablar lo suficientemente pausado como para que todos puedan seguir. Espero. No es una promesa, pero espero hacer lo mejor que pueda para hacer eso. Vamos a ver entonces la narración de la parábola de los labradores malvados. Mire, la parábola que el Señor acá cuenta, la historia que el Señor cuenta, es en realidad bastante simple y era de muy fácil entendimiento para los oyentes. En el tiempo del Señor,
habían varios propietarios de tierras que arrendaban sus tierras a labradores. Varias personas que tenían parcelas de tierra que eran aptas para la agricultura, pero que ellos mismos no las trabajaban. Entonces, para no tener una tierra que no produzca, lo que hacían era que arrendaban el uso de la tierra a personas que estaban en la agricultura. Y entonces, pues, esto que el Señor Jesús cuenta, usó como ilustración algo que ocurría comúnmente en el tiempo del Señor Jesús. Y el arreglo era el siguiente: las personas, los dueños, los propietarios, arrendaban la tierra a un grupo de labradores, y el arreglo era que los arrendatarios les permitirían un tiempo suficiente para que los labradores cultiven la tierra, cosechen los cultivos, y una vez que hayan cosechado, que ya hayan tenido el fruto de la tierra, separen una parte para con esa parte dar pago por haber usado la tierra de una persona. El arreglo era sencillo. Entonces, cada cierto tiempo, el propietario enviaba quizá algún siervo, o quizá él mismo venía para colectar el pago acordado, es decir, lo que la Escritura acá menciona como el fruto de la viña. Muchos de estos propietarios vivían lejos, y por eso, en muchos casos, los propietarios se ausentaban por largo tiempo. Así que la historia que Jesús cuenta utiliza una práctica muy común, muy conocida por las personas del tiempo de Jesús. Y cuando el Señor se las cuenta a este grupo de personas en el pueblo, que estaban en el templo, al pueblo que estaba en el templo escuchándole, pues todos ellos entendían muy claramente la historia. No había nada complicado en ella. Un hombre, dice, tenía una viña, la plantó, la arregló todo, y luego la arrienda a labradores y se ausentó por mucho tiempo. En todo ello, nada inusual. Una historia muy simple. Pero, como ya sabemos, el Señor Jesús, cada vez que empezaba una historia, siempre llegaba el momento en la historia en el que Él decía algo que era un shock. Siempre llegaba el momento en que iba a decir algo que iba a causar una sorpresa en la audiencia. Nunca el Señor Jesús dijo una historia que quedaba allí nomás, en lo obvio, sino que siempre el Señor Jesús tenía que decir algo que de pronto iba a hacer un impacto y sacudía a la audiencia. Y en este caso lo vuelve a hacer. Él dijo algo que causó un shock a los oyentes. Y esto llega en el versículo 10, donde dice: y a su tiempo el Señor, el dueño, envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Versículo 12, volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Esto que acababan de escuchar este grupo de personas del pueblo que estaban ahí en el templo con Jesús era inconcebible. Esos labradores fueron de mal en peor. De por sí era malo el no haber honrado su acuerdo de pagar la renta que tenían que pagar. Pero haber golpeado al primer siervo añadió culpa a esos labradores. Pero la indignación que la audiencia empezó a sentir cuando escucharon de los labios del Señor acerca de este primer siervo fue en aumento cuando el Señor contó que los labradores no solo no pagaron al dueño cuando éste envió un segundo siervo, sino que en adición a golpearlo le afrentaron. Y la palabra que ahí utiliza es afrentar, maltratar, despreciar. Lo trataron vergonzosamente. Una conducta ciertamente de estos labradores arrendatarios, esta era una conducta vergonzosa, una conducta condenable. Pero allí no queda la historia del Señor, sino que Él la lleva todavía a un punto más alto. Envía un tercer siervo, dice este hombre de la historia de Jesús. Envía un tercer siervo, y este tercer siervo, ciertamente, dicho sea de paso, es una clara evidencia de que este era un hombre muy paciente.
Este era un hombre muy paciente, porque si hubiese sido yo con el primero que me lo tratan así, inmediatamente yo veo que tomar medidas del caso. Pero envió un segundo, y al segundo lo tratan peor. Y luego entonces dice, voy a enviar un tercero. Clara evidencia de que este hombre era un hombre paciente. Pero envía al tercero y los labradores actuaron peor aún. Peor aún. Porque este tercer le hirieron de tal forma, la palabra que utiliza allí dice es traumatizo, significa le causaron traumas, es decir, le dieron tal golpiza, que lo llenaron de traumas por todo el cuerpo. Lo llenaron de traumas. A este tercer siervo pues le dejaron traumas en todo el cuerpo y lo enviaron sin el pago, lo echaron de la propiedad, fuera de acá. Inconcebible, vergonzoso, extremadamente condenable. La audiencia debía a este punto de sentir un fuerte enojo ante el ultraje, ante la conducta vil de esos labradores. Ellos se debían de haber sentido como que esos hombres eran los más perversos seres humanos en todo Israel. Jamás podrían haber concebido que un israelita se condujese así de esa forma. Jamás lo habían oído, jamás lo habían visto. La historia de Jesús una vez más era un shock para ellos. Ellos estarían esperando que el Señor que plantó la viña venga ya de una vez por todas y dé pago a esos malvados labradores por haber actuado tan vilmente. Pero la historia no queda ahí. El Señor Jesús lo que hace una vez más es que sube la temperatura de la historia cuando dice al dueño que el dueño se pregunta a sí mismo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y lo que causa un shock sobre todos los otros shocks que ya estaban teniendo la audiencia, pues viene esta respuesta: enviaré a mi hijo amado. Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Déjenme decirles, esto era excesivo. Esto era algo que no podía ser posible. Que este hombre fuese de esa forma, que fuese ahora a enviar después que ha visto de que han maltratado a sus siervos, los han golpeado, los han dejado llenos de traumas, que fuese a enviar a su hijo. Imposible. Imposible. No puede ser posible que haya una persona así. Imposible. Inconcebible. Enviar a su hijo, y mire las palabras del Señor Jesús, a mi hijo amado, dice el Señor. No así nomás, no voy a enviar al hijo que es la oveja negra. No voy a enviar al hijo que, bueno, para que aprenda. No, al hijo amado. Y en la historia el Señor cuenta que así lo hizo el dueño de la viña. Déjeme decir una cosa, que si los labradores hasta este punto ya eran considerados malos y perversos a los ojos de la audiencia, lo que ahora van a escuchar de la historia del Señor Jesús haría explotar sus mentes. Los labradores ven que viene esta vez el hijo, como hemos leído, y razonan que si el hijo es el que está viniendo, debe ser porque el padre, que es el dueño de la tierra, ha muerto. Y por eso está viniendo el hijo ahora, el heredero. Y de acuerdo a las leyes de aquel entonces, si una persona era dueña de una tierra y moría y no tenía herederos, si había gente trabajando esa tierra, tenía el derecho ante las autoridades de quedarse en propiedad de esa tierra. Y esto entonces lleva a los labradores de la historia a concluir que esta era la oportunidad que ellos tendrían para venir a ser los propietarios de la viña. Razonan ellos y dicen, matemos al hijo y la heredad será nuestra. Y el Señor lo que hace con esto es que ya lleva a su audiencia al filo del precipicio de las emociones. Cuando describe que tomaron al hijo amado, lo echaron fuera de la viña y lo mataron, lo asesinaron. Asesinos, era lo que está en la mente de la audiencia, del pueblo. Asesinos, hombres perversos, hombres malvados. ¿Qué asesinos? ¿Qué malvados? La audiencia estaba colérica, no podía más. Estaba inflamada por la conducta vil de aquellos labradores perversos. Y de acuerdo a Mateo 21, donde encontramos el pasaje paralelo a esta historia, versículos 40 y 41, el Señor pregunta al pueblo que le estaba oyendo, les pregunta algo. Y en ese pasaje, Mateo, leemos lo siguiente, que el Señor les dice a su audiencia: cuando venga pues el Señor de la viña,
¿qué hará a aquellos labradores? Y Mateo 21:41 dice, le dijeron. Es decir, el Señor hace la pregunta a los que habían estado oyendo, a los que habían sido llevados a tener ahora en su ser, en su corazón, en sus mentes, este sentir de que tiene que haber justicia, que ese hombre tiene que hacer justicia. Y ellos le responden, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esa fue la respuesta. Y es que, ¿sabe qué? Esa era la única respuesta razonable que podían dar. Y el Señor está de acuerdo con la respuesta. Si regresamos a Lucas, en la versión de Lucas leemos como que si el Señor fue el que dijo eso. Pero cuando juntamos Mateo y Lucas vemos que el Señor preguntó a ellos, ¿qué debe hacer el Señor después de lo que ha sucedido, que han matado a sus siervos y aún a su hijo amado? Y la audiencia dijo inmediatamente, ese hombre debe de venir y debe castigarlos a todos, debe destruirlos a todos y debe de tomar su viña y dársela a otros para que otros den el fruto de ella. Y el Señor Jesús dice, efectivamente, eso es lo que debiese de ser, efectivamente. Así que cuando regresamos a Lucas leemos pues que el Señor estuvo de acuerdo con la condena que el pueblo hizo al escuchar la historia que el Señor les contó. Los que oyeron reconocieron que personas que actuaron tan vilmente no merecen misericordia y que el Señor de la viña debiese encontrar nuevos arrendatarios que le diesen el fruto de la viña a su tiempo. Y esto nos lleva entonces de la narración de la historia al significado de esta historia. Vamos a ver ahora el significado de la parábola de los labradores malvados. En el versículo 16... al final del versículo 16 y el versículo 19 encontramos el significado que ellos entendieron. Leemos en Lucas 20:16, dice, cuando ellos, ¿quiénes son ellos? El pueblo. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Versículo 19, procuraban, y acá vienen las otras personas que también entendieron algo de la historia, procuraban los principales sacerdotes y los escribas, los que habían estado confrontando al Señor, se recuerdan al principio del capítulo 20, echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. El pueblo dice, Dios nos libre. Ellos entendieron claramente el significado de la parábola. Por otro lado, los líderes dijeron, tenemos que matarlo y matarlo ya, pero temían al pueblo. Dice, mira lo que ha dicho acerca de nosotros. En Isaías, en el capítulo 5, nosotros leemos que el Señor Dios llama a Israel la viña de Jehová. Y voy a leer capítulo 5, versículo 1, Isaías 5, 1 al 7. Dice así, 700 años antes de que Jesús dijese esta historia, dice así. Ahora cantaré, dice el Señor, dice el profeta Isaías a nombre del Señor. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. El profeta ahí aparece como un intermediario entre la viña y el dueño de la viña. Dice, cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya.
Esperaba juicio, y aquí vileza. Justicia, y aquí clamor. Y cuando leemos en el libro de Mateo, en el capítulo 21, versículo 33 al 46, donde encontramos el pasaje paralelo que les dije al de Lucas 20, nosotros leemos que el Señor Jesús dijo la parábola con tanta similitud al lenguaje usado en Isaías, que podemos entender con claridad cómo es que el pueblo y los fariseos mismos llegaron a entender que la parábola hablaba acerca de ellos. Mateo 21, 33 dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. El pasaje es casi simplemente un volver a decir lo que Isaías 5:1 dice, que el Señor tenía una viña. Esta viña que dice es Israel, fue una viña que Él plantó, que cavó un lagar, que plantó allí cosas. Es una cosa así como que el Señor tenía Isaías 5:1 en mente cuando estaba diciendo esto, como lo leemos en Mateo y en Lucas. El paralelo era inconfundible. Jesús estaba hablando del pueblo y estaba hablando de sus líderes. Jesús estaba hablando del pueblo y de sus líderes. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué significa toda esta historia? Es una parábola profética del asesinato del hijo a manos de los labradores de la viña y de la sucesiva destrucción que vendría sobre los responsables por tal actuar, y de cómo el dueño de la viña daría la viña a nuevos labradores. La parábola, como les dije, está repleta de enseñanzas. Y acá he mencionado solamente tres de ellas, pero hay mucho más que eso. La parábola, primeramente, pues es una parábola profética del asesinato del Señor Jesús a manos de los líderes. Desde el punto de vista humano, al Señor Jesús lo asesinaron, desde el punto de vista humano. Sabemos, como hemos estudiado, que Jesús dio su vida voluntariamente, por supuesto. Y esta es la maravilla de la soberanía divina, donde Dios, sin tener que dejar libre de responsabilidad a los seres humanos, utiliza las acciones y las decisiones voluntarias de cada ser humano, y esto en perfecto acuerdo con su plan eterno, toma lugar en lo que llamamos día a día la historia, en una armonía perfecta. Así que nosotros aquí vemos pues que el Señor proféticamente habla de lo que iba a tomar lugar 2 días después de que dio esta parábola. También vemos allí de que iba a haber una destrucción de aquellos labradores malvados y de los seguidores de los labradores malvados. Pero también vemos de que iba a haber un cambio. Iba a haber una transición, iba a haber un cambio donde aquellos labradores malvados que habían tenido la administración de esta viña, ahora va a terminar esa administración y va a empezar una nueva administración. Va a haber un cambio, va a haber una transición. Ya no más van a estar esos administradores, esos malvados labradores. Ahora van a haber nuevos labradores, los cuales dice, sí darán el fruto al dueño de esa viña. Totalmente admirable lo que el Señor hace. Miren, Israel es claramente la viña. Israel es claramente la viña, como ya hemos establecido de acuerdo a lo que entendieron los oyentes. El pueblo supo que ellos eran, y dijo, Dios no lo permita. Los líderes dijeron, contra nosotros ha dicho eso. Israel claramente es la viña. Claramente Israel es la viña. El padre de familia, el hombre que plantó la viña, ese es Dios. El padre de familia es Dios. Los labradores a quienes les arrendó la viña son los líderes religiosos de Israel, quienes tenían la labor de hacer que la viña sea productiva para que el dueño recibiese frutos de ella.
Por medio de sus enseñanzas, los líderes de Israel debían de haber llevado al pueblo a una reconciliación con Dios y a una vida de santidad. Ese es el fruto que debía haber salido de esta viña. Personas que se reconcilien con Dios, personas que sean salvas y personas que una vez que son salvas lleven una vida de santidad. Pero los líderes religiosos no hacían ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro, porque sus enseñanzas, como estaban tan lejos del Evangelio, tan apartadas del Evangelio, eran enseñanzas de pura religión, era el judaísmo. Y el judaísmo no era la verdad. El judaísmo estaba tan apartado de la verdad que, como dijo el Señor Jesús, ellos en vez de llevar a la gente a Dios, los hacían doblemente hijos del infierno. Doblemente. ¿Por qué? Porque se creían que estaban en una relación con Dios, que estaban salvos, pero en realidad estaban tan ciegos que humanamente hablando era imposible sacarlos de esa ceguera. Imposible. Todo el sistema religioso que el judaísmo había hecho, todo ese legalismo que estaba allí, todas esas prácticas, todos esos ritos, había llevado a las masas, al pueblo, a estar totalmente apartado de Dios. Los siervos enviados por el Padre son los profetas que Dios envió. Algunos de ellos fueron maltratados, otros golpeados. Y como dice la parábola en la versión de Mateo y de Marcos, algunos incluso fueron muertos. La tradición dice de que el profeta Isaías fue serruchado. Y muchos intérpretes creen, cuando se da en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, la lista de aquellos hombres de fe que nos han antecedido, que son para nosotros un ejemplo, para darnos fortaleza, para nosotros también andar en fe, en confianza en Dios. Mencionan que algunos fueron cortados en dos, algunos ciertamente que murieron. Y en el supremo acto de paciencia, en el supremo acto de gracia, en el supremo acto de amor por gente tan rebelde, el Hijo amado es enviado por el Padre. Y este no es sino que el Hijo amado, pero esta vez con mayúscula. El Hijo amado que fue enviado por Dios el Padre para traer salvación, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La muerte del Hijo a manos de los labradores es la parte profética por la cual el Señor declara que Él sería muerto a manos de los arrendatarios de la viña, de los líderes judíos. El Señor sabía muy claramente lo que estaba tomando lugar en todo su entorno y que ya todo estaba en marcha para que diese su vida el viernes de esa semana. Y más aún, de lo que el pueblo mismo dijo antes de entender que hablaba de ellos y que el Señor afirmó que en una forma apropiada ellos habían juzgado qué es lo que les debería de pasar. Los labradores, ellos entendieron, debían de ser destruidos. Un juicio debiese de tomar lugar. Y esto también es profético porque en el año 70, unos 40 años después de lo que leemos, los ejércitos romanos a cargo del general Tito destruyeron la ciudad, destruyeron el segundo templo y con él, dicho sea de paso, y esto es importante que tome nota usted, junto con la destrucción del templo se destruyen todos los récords genealógicos de Israel. Por lo tanto, al ser destruidos todos los récords genealógicos de Israel, no queda más forma de cómo saber quién puede ser líder en la nación. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, que eran los líderes de la nación, tenían que mostrar que tenían cierta ascendencia. La única forma de mostrar esa cierta ascendencia era los récords públicos. El récord público se encontraba en el templo. El templo fue destruido, los récords públicos fueron destruidos. No había más forma de saber quién podía estar en el liderazgo. Y esto una vez más es todo profético. ¿Por qué? Porque Dios, dentro de la profecía que estaba dando a través de esta parábola, estaba diciendo va a haber un cambio, va a haber una transición, ya no va a estar más el liderazgo anterior. Y no solamente lo juzga, sino que destruye toda posibilidad de que pudiese haber algún tipo de liderazgo que pueda reclamar, bueno, yo sí puedo ser un sacerdote porque acá dice en estos récords.
Dios se encargó de que históricamente no pudiese haber ningún chance de que hubiese alguna forma en que alguien pudiese decir: yo puedo ser líder en Israel. La transición iba a tomar lugar porque todo eso estaba de acuerdo al plan de Dios. Así que en el año 70 destruyen la ciudad, destruyen el templo y mueren cientos de miles, algunos estiman millones de judíos. Niños, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos. Los ejércitos romanos no tuvieron compasión de nadie, de nadie. El resultado de todo ello es que hasta este día no hay forma de que alguna persona pueda saber a qué tribu pertenece. Tú puedes preguntarle: ¿eres judío? Sí. Más allá de eso no pueden decir. Nadie puede decir: yo soy de la tribu de Judá, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy de la tribu de Isaacar, o yo soy de la tribu de José. Nadie puede decir de qué tribu pertenece. Nadie puede decir eso. Es imposible saber quién puede ser un sacerdote. Totalmente imposible. Con ese juicio sobre Israel acabó el tiempo que Dios le había dado a los labradores para que administrasen la viña. Se acabó ese tiempo. Y ahora el tiempo llegó para que nuevos administradores tomasen cargo de la viña del Señor. Nuevos administradores tomasen cargo del reino de Dios. Veamos la reacción del pueblo. Hemos visto la narración, hemos visto el significado, veamos ahora la reacción. Dios nos libre, fue lo que dijeron. Cuando el significado de la historia penetró sus mentes, cuando después que ellos mismos, después de haber dicho que lo justo sería que el dueño de la viña destruyese a los labradores malvados y que la viña fuese dada a otros labradores, cuando el Señor dijo a su audiencia que el reino sería quitado de Israel, porque literalmente en Mateo 21:43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, cuando contó la parábola, y que entonces el reino sería dado a otra gente. Entonces, cuando escucharon todo eso, el Señor, inmediatamente cayeron ellos en mente y dijeron: Dios nos libre, porque se dieron cuenta que con sus propios labios ellos habían dictado juicio sobre ellos mismos. Juicio sobre ellos mismos. Cuando el Señor Jesús les dice todas estas cosas, como que sus ojos, ¡wow! Y el corazón de ellos debió haberse pues espeluznado, porque dijeron: ¿qué? No, Dios nos libre, no. Debe hacer una pregunta: ¿estaba todo perdido? ¿Habría para esa gente un escape del juicio inminente? Déjeme decirle, ciertamente que sí. Ciertamente que sí. Si ellos, en ese instante que escucharon, si ellos se hubieran arrepentido, si ellos hubieran creído que Jesús es el Señor, el Mesías prometido, que Jesús es aquel que fue presentado por Juan previamente, al cual había hecho mención hace un rato, cuando Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ellos tan solo hubieran creído en ese instante, ellos hubiesen sido salvados. Ellos se hubiesen reconciliado en ese mismo instante con el Dios eterno que los creó. Ellos hubiesen podido recibir en ese instante la salvación. Pero ahora, por su incredulidad y por su rebeldía al llamado de Dios, ellos, cientos de miles, quizá millones, en pocos años morirían y entrarían en el tormento eterno del infierno por no haber creído en el Señor Jesucristo. Y acá yo quiero terminar diciendo una sola frase para contigo: que no te suceda a ti lo que le pasó a cientos de miles de ellos. Que no te suceda eso a ti. Que no sea que vienes escuchando y recibiendo las demostraciones de que Dios, Jesús, fue el que vino y murió en una cruz para, con su sangre, perdonar todo pecado, y tú te mantengas en incredulidad y en dureza y rehusando venir a Él, humillarte delante de Él
confesar tu pecaminosidad y creer en Él para salvación. Que no te suceda eso a ti, amigo, amiga. No importa cuántos años tengan, que no te suceda eso a ti. Como les anticipé, nos queda por ver las enseñanzas de esta parábola y algunas aplicaciones de la parábola. Hemos cubierto solamente la parte, por decir así, introductoria. Hemos buscado estar familiarizado con la historia, la narración, con el significado de ella. Ya sabemos lo que entendieron, qué es lo que significaba, pero queremos ver con un poco más de detalle los detalles mismos de las enseñanzas, las ramificaciones de esas enseñanzas, porque se extienden hasta nosotros aquí. Así que les invito a que, si el Señor lo permite, el próximo domingo demos pues conclusión a este pasaje y a las enseñanzas y las aplicaciones que en ella encontramos. Si es la buena voluntad del Señor, pues así lo haremos la próxima.